ahí está, ya está. Igual ¿Listo? no habíamos empezado con el práctico en concreto. Bueno, nada, después me mandan un mail. Oscar me dice que hace falta el de la ciencia a la literatura. Yo voy a ver si lo encuentro o lo puedo digitalizar o veo dónde lo saco. Y ustedes me dicen si hay algún otro que él haya mencionado, que alguno lo quiera releer, recuperar. Lo ponemos como un... Adriana, Sí, Sole, dale. acá, sí, me llegó un mail a mí de una compañera, Florencia Cutri 5, con los textos. El de la obra, Retransmímelo y yo lo cuelgo en el campus, eso. dale, Así dale, ahí todos te lo tienen mando. acceso y ya está. ¿Sí? Nada, lo que les Dale. decía es esto, que la verdad estamos con una cierta precariedad que vamos salvando, también con respecto a la bibliografía, porque casi todos nosotros tenemos los textos en libro, en papel. Entonces, no tenemos todo digital para decir, bueno, voy y lo subo, ¿sí? Vamos arreglándonos. Bueno, hoy lo íbamos a dedicar a este matrimonio, ¿no? Que son los Bürger, Krista Burger y Peter Bürger. Lo que habíamos visto la vez pasada, brevemente, era una propuesta para leer esto, en donde yo recuperaba algo que hacía siempre la China Ludmer, que era el pensar, ¿no? ¿Qué lee un crítico? ¿Qué lee una teoría y desde dónde lo hace? Por el modo en que estaban estructurados estos 3 capítulos, yo les había dicho que estaba buena esa pregunta, el desde dónde lee, era todo el capítulo 1, que es la introducción. Y también les dije que me iba a hacer más cargo yo de eso, porque la verdad es que el programa no está encarado a Escuela de Frankfurt, ni a encarar esos debates, ¿sí? Para contextualizar el porqué, digamos, de esa introducción y por qué arranca así, decimos lo siguiente. Es un texto que en el original es del año 1998, ¿sí? Y en nuestra lengua, edición ACAL, sale en 2001, en España. Esperen un cachito que bajo una estufa que me puse acá, que está muy fuerte. Entonces, justamente, fin de la década del 90, comienzo ahí, años 2000, ya ahí, a diferencia del texto de Calinescu, que era un texto del año 87, donde recién empezaba todo el debate de modernidad-posmodernidad, acá ya ese debate está, digamos, súper avanzado, no digo casi saldado, pero además de la cuestión modernidad-posmodernidad, otro de los ejes que se discute es la cuestión del sujeto, ¿sí? Entonces, ellos titulan La desaparición del sujeto y arman una especie de recorrido, ¿sí? Eh, genealógico, o sea, de cómo se funda el sujeto de la modernidad en Occidente, ¿sí? Y para eso yo les decía que cada vez que en todo este debate, donde estamos viendo como pilares de la modernidad, ¿no? Sujeto, experiencia, y demás, desconfiamos un poco cuando vemos la muerte del sujeto, el fin de... De hecho, con Oscar mencionó lo de la muerte del autor y demás, pero a veces eso lo que, digamos, tiene que ver con, tal vez sí, desde el postestructuralismo hay una crítica muy fuerte a una concepción de sujeto esencial que hace que, bueno, todo eso se reformule, ¿sí? Eh, Hay un ejemplo que yo le voy a dar más adelante, pero lo puedo dar ahora. Eh, Vamos a ver que en todos estos 3 capítulos, ¿sí? Aparecen, digamos, todas cuestiones que lo que va a hacer, además de la fundación del sujeto de la modernidad en términos filosóficos, junto con eso aparecen la invención o la fundación de géneros literarios o géneros discursivos. Por ejemplo, en el texto de Bürger se dice que Montaigne es, digamos, uno de los digamos, fundadores del género ensayo, ¿sí? El ensayo filosófico tal como lo conocemos en la tradición occidental. Uno de los primeros ensayos son justamente los ensayos de Montaigne, ¿sí? Que es uno de los autores que vamos a ver hoy.
Bien. En la actualidad, donde en términos literarios también se discute mucho acerca de las narrativas del yo, por ejemplo, cuando se discute acerca de autobiografía, autoficción o novelas que juegan con justamente la autoficción, donde la figura del autor, a la vez la voz del narrador y de alguno de los personajes protagónicos, son como todos juegos de espejos, ¿sí? En donde es verdad, ahí como que se va desdoblando o se pulveriza la idea de un sujeto unificado, único, pero uno no sé si ahí diría, bueno, la muerte, exactamente sí, la muerte en términos esenciales, vivenciales de un sujeto idéntico a sí mismo, en ese sentido sí, pero cuando decimos la muerte de algo es porque se reformula o se refunda, comienza otra cosa. Ejemplo de esto, por ejemplo, las novelas de Copy. Alguna vez dimos acá el uruguayo, Aira, por ejemplo, es o sea, Copy es como un precursor de Aira, digamos. O sea, las novelas de Aira donde, bueno, el personaje, o las de Copy, el personaje se muere, después vuelve a reaparecer. Evidentemente ahí hay otra idea de sujeto en esa literatura, ¿sí? Pero en general, también en las autoficciones, cuando se cuestiona esa idea de autor, esa idea de sujeto central, bueno, muchas veces lo que sucede es un desdoblamiento y una multiplicación de eso. Si quieren, para la vez que viene busco algo no tan largo de leer o les mando un ejemplo literario para que veamos. Un ejemplo que a veces se ve en teoría 1. ¿Se acuerdan de ese pequeño, bueno, todos los textos de Borges son breves y geniales, pero el Borges y yo, por ejemplo, ¿lo tienen en la cabeza? Borges y yo, que bueno, termina diciendo no sé cuál de los dos escribe esta página, o sea, es a quién se le atribuye el Borges, ¿no? O sea, el Borges más biográfico, público, que no es el que está escribiendo, o sea, es ese desdoblamiento entre el sujeto de la enunciación y el del enunciado, digamos, es el típico juego que aparece cuando hablamos de subjetividad o de identidad. Nada. Bueno, entonces la idea era esta. Vamos a ver en qué términos Krista y Peter Bürger encaran esta cuestión del sujeto. Ellos tienen otra mirada distinta al de algunos autores posmodernos que, digamos, sepultaban directamente la idea de sujeto, y yo les decía que si actualizamos la pregunta desde dónde leen, justamente ellos remontan la polémica entre el sujeto, el cuestionamiento del postestructuralismo, y lo toman en la figura de Lyotard y déjenme ver, de Manfred Frank, ¿no? Si tienen el apunte, eso está más o menos en la página 11, ¿no? Entonces dice, digamos, para el postestructuralismo sabemos que en realidad el sujeto el lenguaje constituye al sujeto y no hay un sujeto previo al lenguaje, ¿sí? Y casi nosotros también podemos acordar con eso, digo. Y en la otra posición sí hay un sujeto previo. Entonces, frente a esa disputa, Peter Bürger termina diciendo, eh, ninguno de los dos paradigmas, estoy leyendo en la página 11, es correcto, ninguno falso. Cada uno muestra una forma de mirar el mundo. La polémica entre los representantes de ambos paradigmas resulta de poca ayuda, pues no es resoluble en ninguno de los dos sentidos, ¿sí? O sea, no se mete en lo que fue la polémica de toda esa década o desde fines de los 80, ¿sí? Dice, es no obstante posible buscar un pensamiento que se mueva en ambos paradigmas, como el de Foucault, o que los relacione entre sí, como el de Lacan. Entonces luego se va a ocupar de Lacan, ¿sí? Porque justamente, ¿qué es lo que le interesa marcar del psicoanálisis o de Lacan? Justamente el sujeto del psicoanálisis, y más lacaniano, es, digamos, es un sujeto que surge de un gran cuestionamiento a la idea de sujeto imaginario que tenemos, por ejemplo, cualquiera de nosotros cuando somos pacientes de un análisis, ¿sí? O sea, la idea de subjetividad que analiza el psicoanálisis surge en el cruce de
los tres registros, ¿no? Lo real, lo simbólico y lo imaginario. Ya sabemos que a lo real no se accede, ¿sí? Pero a lo imaginario y lo simbólico sí. A lo simbólico advenimos, digamos, cuando entramos en el orden del lenguaje, ¿sí? Y lo imaginario es justamente, ¿no? Cuando vamos a una terapia psicoanalítica, lo imaginario sería todos esos proyectos, esas ideas imaginarias que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Yo como profesora universitaria que preparo esta clase, que preparo la otra, bueno, nada, que trato de ver, bueno, a ver cuál será la mejor forma posible de que la clase esté buena, de que les interese, de que despierte esto. Es todo lo que uno va proyectándose, ¿sí? En cualquiera de los términos. O ustedes, bueno, cuando me reciba, o voy a trabajar de tal cosa, o voy a hacer tal otra, o voy a escribir los proyectos, ¿no? De ese sujeto que nos vamos como imaginando. ¿Qué es lo que hace en el análisis, justamente? El análisis desarma a ese sujeto imaginario, ¿sí? Para liberarlo de las distintas presiones, ¿no? Porque en esas imágenes de uno también hay muchos deber ser que nos vienen. Entonces, para ir liberando y desobturando cuestiones que tienen que ver con el deseo. Entonces, les leo de Peter Bürger lo que dice, justamente, como es el que se le ha relatado esto, y al liberarlo de sus presiones mediante el don de la palabra, la autoridad del analítico es, sin embargo, el resultado de una larga ascesis del sujeto que Lacan conecta con el motivo heideggeriano del avance hacia la muerte. Con ello, la disposición al abandono del yo se desplaza hacia el centro de la teoría del sujeto. Desde luego que se trata aquí de un autoabandono del que no resurge el sujeto debilitado, sino reforzado. Es decir, ¿por qué se detiene en Lacan, que después en toda la introducción luego ya no lo va a tomar, sí se va a ocupar de Foucault y de Adorno y Horkheimer? ¿Por qué se detiene en el sujeto del psicoanálisis? Porque sería otra teoría del sujeto que no es que lo pulveriza, justamente lo deconstruye, lo desarma. ¿Para qué? Para que ese sujeto analizado o del análisis puede correr o puede despejar algunas de las ataduras, ¿no? de ese sujeto imaginario y puede mover y puede hacer otras cosas, digamos. O sea, justamente no es que se niega ese sujeto, se lo cuestiona, ¿sí? Para enfocarlo desde otro lugar. Y ese tipo de abordaje sí es el que le interesa a Bürger, ¿sí? Por eso avanza por allí. Bien, luego va a confrontar, que yo creo que ahí es desde donde lee, desde Adorno y Horkheimer y Foucault, ¿sí? Que serían dos abordajes de alguna manera también críticos de la subjetividad, pero que le permiten, le va a permitir, digamos, justamente con ciertas tensiones, con cierta ambivalencia, le va a permitir hacer este recorrido genealógico por el sujeto de la modernidad. Porque cuando avancemos en la lectura del capítulo 2 y 3, vemos cómo usa algunas de las herramientas, digamos, o algunos de los postulados de Adorno y Horkheimer, y de Foucault también, ¿sí? Más de Adorno y Horkheimer diría yo que de Foucault, pero bueno, serían como esos lugares desde donde lee Bürger. No voy a desarrollar, porque sería imposible, le tendríamos que dedicar como la clase entera a eso, o más de una clase. No voy a desarrollar todos los postulados de la Escuela de Frankfurt, sino, digamos, como las ideas principales que él va citando acá, de dónde se va agarrando, ¿no? Hay un texto central de Frankfurt, es Dialéctica del Iluminismo, ¿sí? Que tiene la autoría conjunta de Adorno y Horkheimer, y ese texto en parte cita como texto precursor las tesis de la filosofía de Benjamin, ¿sí? O sea, en las tesis de la filosofía de Benjamin
hay allí críticas a, digamos, a la concepción de historia. Lo vamos a ver mejor la clase que viene, o cuando nos dediquemos al texto del surrealismo, pero digamos, hay allí una crítica fuerte a la idea de historia lineal que viene de la modernidad y de la cual el marxismo queda un poco preso, ¿sí? Porque el marxismo tiene un componente positivista y queda preso de esa idea de historia, y justamente es lo que más va a cuestionar Benjamin para también cuestionar las bases, denunciar las bases del nazismo, ¿no? Entonces tiene ese tipo de formulación o de afirmación dialéctica de todo documento de cultura, esto es Benjamin, en las tesis de la filosofía de la historia, es a la vez documento de barbarie. Es decir, todo proyecto, ¿no? de poder, de civilizatorio, engendra a su vez en su proyecto de dominación barbarie, ¿sí? Entonces da ejemplos, ¿no? Las pirámides de Egipto, para construirlas está el sufrimiento de los esclavos, bueno, hay varios ejemplos que él va dando, y por eso va a proponer como una historia a contrapelo, ¿sí? Va a proponer otra filosofía de la historia, y que tiene que ver con una invitación revolucionaria a cambiar todo eso. Parte de esta gran crítica al proyecto de la Ilustración es lo que toman Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, que es un texto que en lo que eran los borradores o los originales circula de manera casi clandestina en 1944, tiene otra edición alrededor del 46, y creo que la edición estabilizada que leemos es de 1948, ¿sí? Y allí justamente hay una idea muy crítica del iluminismo, de la ilustración y de la razón, ¿sí? ¿En qué sentido? En que el holocausto o el nazismo no se considera como una excepción o algo, o un error, o una cosa marginal en relación con el proyecto de la Ilustración, sino que se considera, justamente lo más crítico es que, bueno, el proyecto de la Ilustración, que supuestamente con todos los filósofos iluministas, ¿no? Algunos de los cuales Descartes es como un pionero, algunos de los cuales vamos a ver acá, eh, está Kant también, o sea, ahí hay algo, o sea, si ustedes buscan, y que yo en Dialéctica del Iluminismo se parte un poco de Kant también, o sea, cómo ese proyecto de la razón que nos iba a liberar a la humanidad, digamos, digamos, de los prejuicios, de los miedos, de cuestiones más atadas al mito, cómo termina, digamos, diseñando una civilización que termina con una muerte industrial a gran escala, con los campos de concentración, con todo eso, o también como proyecto de modernidad, como, digamos, la razón, que era justamente este elemento que nos traía luz, que nos iba a liberar, termina convirtiéndose en lo que ellos llaman una razón instrumental. ¿Qué quiere decir una razón instrumental? Por ejemplo, el modo de funcionar del sistema capitalista, que termina convirtiendo, por ejemplo, a los obreros o los que trabajamos en algo que tienen que ver, todos estamos atravesados por la tecnología o por las máquinas, nos termina como cosificando a los seres humanos, a los que trabajamos, ¿sí? O sea, termina alienando a las personas. O sea, el trabajo mecánico de la fábrica, o sea, ahí de vuelta volvemos a tiempos modernos de Carlitos Chaplin, esa primera imagen que superpone, es una metáfora visual genial, que superpone la salida, ¿no?, de los obreros de la fábrica como con un rebaño que entra al subte, ¿sí? O sea, es esa idea, bueno, de cómo nos cosifica el trabajo, es la gran crítica del marxismo, ¿no?, al capitalismo. Entonces, todo eso es la razón instrumental, cómo la razón se termina convirtiendo en una razón instrumental que esclaviza a los seres humanos. Básicamente, Dialéctica de la Ilustración, capítulo a capítulo va
haciendo un análisis y una interpretación exquisita, si ustedes quieren, en los distintos capítulos. Por ejemplo, hay uno de los últimos, es muy conocido, es la crítica a la industria cultural, sobre todo el modelo de la sociedad norteamericana, ¿no? Cómo la industria del entretenimiento termina nuevamente alienando a la cultura, ¿sí? Y generando, bueno, un sujeto, o digamos, programas que son seriales, todo mecanizado, termina como, digamos, también despojando a la cultura de lo que tenía el libro, de lo que tiene la literatura, que nos hace reflexionar, que también hay una idea liberadora en el medio. Bueno, con la industria cultural eso caería, digamos. Es un libro, digamos, es un texto filosófico complejo y en un punto bastante pesimista, ¿sí? Respecto de la ilustración, respecto de la razón. Y uno dice, bueno, ¿y después de esto qué queda? Hay otros textos posteriores en donde la Escuela de Frankfurt aboga, digamos, por una razón crítica. ¿Cuál sería la salida o cómo se destraba esto? Bueno, a través de postular en contra de la razón instrumental una razón crítica, ¿sí? Que nos permita, digamos, recuperar algo de ese sujeto de la razón, pero no una razón que se convierte en totalitaria, sino justamente esta razón crítica. Y fíjense, toda esta cuestión que arranca en la razón y demuestra cómo la razón se vuelve, o cómo la civilización, digamos, engendra nuevos mitos, es un movimiento dialéctico, que es lo mismo que rescata Bürger, digamos, cuando en la modalidad en que plantea las distintas posiciones de sujeto de los filósofos, ¿sí? O sea, en ese punto, la forma de pensar en cómo está armado el libro recupera la potencia, ¿sí?, del pensamiento dialéctico. Tal vez no sin cerrarlo, sin esa síntesis, ¿sí? Hay un momento de la dialéctica que es la tesis, la antítesis, y en la dialéctica hegeliana estaba la síntesis, que era como el paso superador. Tal vez en un punto Bürger lo que hace, también a la manera a veces de Adorno y Horkheimer, es recuperar ese potencial crítico de la dialéctica sin ir al paso de la síntesis, sin cerrar, ¿sí?, la cuestión, sino mostrando todas las tensiones. Ese sería el desde donde lee. En concreto, en el capítulo, ¿qué es lo que se rescata? ¿Qué es lo que se menciona? Por ejemplo, se toma el ejemplo, hay uno de los capítulos de dialéctica de la ilustración en donde se analiza toda la peripecia, toda la saga de Odiseo, ¿sí? Y cómo en ese texto fundante de la civilización occidental está justamente, Odiseo siempre es la figura que trata de encarnar la astucia o la razón para salir digamos, del poder de los mitos. Entonces, concretamente, el capítulo que todos conocemos, ¿no? Es uno de los más famosos, el de las sirenas, en donde Odiseo tiene que pasar la nave, ¿no?, por un lugar donde las sirenas con su canto se convierten en irresistibles a los marineros, a su canto, y entonces se detendría la nave. ¿Qué es lo que él hace? Emplea la astucia, ¿no? Coloca ceras en los oídos de los marineros para que no lo puedan desatar, y hacen que a él lo aten a un mástil, de manera tal de poder atravesar, ¿no?, esa especie de trampa o de desafío que le plantean los dioses, pudiendo usar la razón, la astucia. Entonces ahí hay todo un juego de cómo, en principio hay como un disciplinamiento del sujeto o una autolimitación, ¿sí?, al no ceder al encantamiento que tendría el canto de las sirenas, para pasar a algo superador, pero bueno, luego como está relacionado también con toda la historia de Odiseo, que vuelve a caer en algo mítico, se vuelve a confiar en sí mismo, esa razón en un punto, como en todo el libro de dialéctica de la ilustración, está criticada o está puesta en cuestión, ¿sí? Entonces, en un punto retoma Adorno y Horkheimer en
en ese punto. También lo que dice es que si bien Adorno y Horkheimer, digamos, critican fuertemente la idea de la razón del iluminismo y esta cuestión de la autoconfianza de ese sujeto, también con la razón crítica hay como una cierta esperanza de emancipación o de salida de esta, digamos, de esta situación. O sea, frente a eso, toma Foucault. Pensemos que año, yo les decía que es año 98, ¿sí? Ya Foucault había muerto, pero por ahí las lecturas de Foucault, vieron que, por ejemplo, todo lo que fueron los seminarios, todo se conoció recién por ahí 2003, 2004, 2005, incluso en francés, y después se tradujeron. O sea que hay una idea que no toman ni al Foucault de la biopolítica, ni ninguna de las discusiones que por ahí están más sobre el tapete en los últimos años. ¿Qué Foucault toman Bürger? Lo que se discutía en esos años, ¿no? El Foucault de vigilar y castigar, el de las palabras y las cosas, donde justamente en toda esa primera, en todos esos momentos, que serían las dos primeras etapas de la obra de Foucault, justamente el sujeto es un efecto de todos los dispositivos de poder y control. Por eso ahí está también la visión crítica. Y Bürger lo contrapone, digamos, al último Foucault, al de Historia de la Sexualidad, donde sí toma el cuidado de sí, qué sé yo, otra idea de sujeto, pero que está más relacionada con, digamos, qué pasaba con la cuestión del erotismo y la sexualidad en Grecia, ¿sí? Después atravesado por el cristianismo y demás, pero entonces él, lo que le critica a Bürger, que siempre en un punto es un marxista y tiene como una conciencia de la historicidad importante, le dice, bueno, dice, ese sujeto de la Grecia clásica no se puede extrapolar así nomás al sujeto de la modernidad. Es una de las críticas más fuertes que le hace a Foucault, junto con decir que esta cuestión que él veía como dialéctica en Adorno y Horkheimer, que la veía en el mismo movimiento, ¿no? De ver cómo el sujeto de la razón a veces puede convertirse en un sujeto alienado, pero a la vez al hacer la crítica hay ahí cierta esperanza de emancipación, como en ese mismo movimiento están como las dos posiciones. En Foucault él lo ve, en el trabajo de Foucault lo ve que la visión más crítica, donde el sujeto es justamente el sujeto sujetado, estaría más en las palabras y las cosas, en vigilar y castigar, y ese otro sujeto, que de alguna manera hay como una reflexión en torno al erotismo, a la sexualidad y demás, estaría más en la segunda parte de su obra. De todas maneras lo rescata a Foucault y justamente trata de continuar en la línea de Frankfurt de Adorno y Horkheimer, como con cierta idea, ¿no? del pensamiento dialéctico, sin cerrar esa dialéctica. Y va a terminar, digamos, planteando otro giro que es, o un capítulo más, que es el que agregamos, el capítulo 3, que él titula en la introducción Otra historia de la subjetividad, que es que, ¿qué pasa al mismo tiempo con la subjetividad femenina, ¿sí? En esta historia del sujeto moderno? ¿Dónde queda la subjetividad femenina? La otra cosa interesante, digamos, que tiene este texto de Bürger es que cuando se habla de sujeto de la modernidad, esto creo que lo habíamos dicho la vez pasada, casi siempre lo que se retoma o lo que se analizan son los textos de René Descartes, ¿sí? Ya sea el discurso del método, las meditaciones metafísicas, es, bueno, cómo surge o cómo se funda el sujeto de la razón. Es cierto que Descartes tiene un lugar importante, ¿no? Dominante en la constitución del sujeto de la modernidad. Pero lo que tiene de interesante el abordaje de este libro es que va a plantear, digamos,
con pocos años de diferencia, cómo autores cercanos o contemporáneos a Descartes, que se iban leyendo unos a otros, qué otras visiones, o qué otros aspectos de ese sujeto de la modernidad, iban planteando esos otros autores que quedaron totalmente afuera después, cuando se retoma como la historia de esto, o la visión dominante, ¿sí? Que es el sujeto de la razón, el sujeto de la ilustración, el sujeto científico, ¿sí? O sea, cuando ustedes leyeron Infancia e Historia, de Agamben. Agamben plantea muy bien también en ese texto cómo el sujeto de la experiencia luego queda como perdido, ¿no? en esa cadena en la historia de Occidente. ¿Por qué? Porque se cambia la experiencia por el experimento científico. ¿Sí? Entonces, cómo la razón va domesticando, esa razón que sí, que es cartesiana, va domesticando todos los aspectos de la vivencia y de la experiencia. Entonces, lo que tiene este texto también de interesante es esto, es que este enfoque como dialéctico, o ver las ambivalencias, o ver qué es lo que quedó como un poco en las sombras, lo plantea desde el inicio. Es decir, no es solo la crítica desde la actualidad que podemos hacer, sino en el momento en que la modernidad se está gestando, ¿sí? La idea de sujeto, de verdad, todos estos valores, la idea de la concepción de historia, todo esto que estamos viendo en los distintos textos, bueno, cómo había otras visiones que no son las que se impusieron, pero que también estaban en ese momento, ¿sí? Y junto con eso, ¿qué pasa con la subjetividad femenina? Y allí lo que va a plantear es que, bueno, justamente en la antigüedad rastrear algo de la subjetividad femenina es complicado. O sea, las filósofas, hay mujeres en general, las pensadoras que encaran esta tarea, o sea, pensemos que es año 98, hay mucho más hoy teóricamente producido en torno a cuestiones del feminismo, a cuestiones de concepciones de sujeto y demás, hay mucho más, algo de eso vamos a ver. Yo les decía que hay un texto de Rita Segato en la unidad 4, donde justamente algunas de estas cosas las vamos a retomar. Pero, claro, ¿qué pasa? En la antigüedad prácticamente no se puede plantear una subjetividad femenina desgajada de los grandes mitos, de las grandes tradiciones y los grandes textos de la tradición occidental. O sea, no se puede pensar a Penélope por fuera de Odiseo, ¿sí? No obstante, ¿qué es lo que hay allí? Hay como una lectura diferente, ¿no? Entonces cita a Adriana Cavarero, que es una filósofa italiana, en donde, bueno, plantea, ¿no? Que Penélope en este tejer y destejer hasta que llegue Odiseo, lo que gana es un tiempo diferente. Y ahí hay una idea interesante, ¿no? Que habría una subjetividad femenina que gestiona o arma o vive, hay una vivencia del tiempo que es distinta, que no tiene que ver tanto con el tiempo productivo, sino más bien es un tiempo vivenciado, arrebatado de esa lógica. Hasta llegar a la edad moderna, en que son pocas las mujeres que escriben, pero sí hay mujeres que escriben y que piensan o que leen también a los filósofos contemporáneos, pero a través de cartas. Por eso el capítulo 3, como esto es una introducción y nos va a hablar de qué va el libro, vamos a acceder a una de, digamos, a alguien contemporánea, o que lee los textos de Descartes, a una mujer de la nobleza, culta y demás, que en sus cartas va tramando justamente una intertextualidad interesante con otro texto de Descartes que se llama Las pasiones del alma, hace una lectura
como propia o desviada de las pasiones del alma y va a postular una subjetividad femenina un poco diferente. Hay algo que en todas estas idas y venidas no lo busqué. Si alguno de ustedes está ahí conectado a la compu y lo quiere pasar por el chat, hay un textito. ¿Lo conocen a Augusto Monterroso? ¿Lo leyeron alguna vez? ¿No? Escritor guatemalteco, espectacular, muerto en 2003, nacionalizado mexicano, que es uno de los iniciadores, uno de los cultores del microrrelato, la minificción, y un libro fabuloso para los que den clase a jóvenes, a chicos, donde hay una parodia y una sátira de las fábulas tradicionales que se llama La oveja negra y demás fábulas. Hay una, a ver, voy a ver si lo encuentro yo. Hay hay uno de esos microrrelatos que se llama La tela de Penélope o quién engaña a quién. Está seguro en internet. A ver, esperen que lo estoy buscando. Ahí lo puse en el chat. Ah, lo pusiste en el chat, genial, qué capo. Bueno, ahí está, a ver, dale, ¿lo querés leer, Tobías? Bueno, dale. ¿Eh? Hace muchos años, dale ahí lo leo. Dale, dale. Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser bastante sabio, era muy astuto. Casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con su astucia observaba que a pesar de las previsiones ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando hurtadillas, sus botas y una buena barca, hasta que, sin decirle nada, se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. Bueno, genial. En ese pequeño microrrelato lo podríamos poner en diálogo con esto que decíamos en la introducción, ¿sí? O sea, es una parodia, ¿no? Y hay como una inversión, ¿no? De la lógica. Es Penélope como la que tiene los hilos de la historia, ¿no? Y es Ulises el que mientras tanto va y se manda un viaje. O sea, se invierte esta cuestión. Bueno, esto que en La oveja negra y demás fábulas Monterroso hace con muchos, hacen con textos filosóficos, está Aquiles y la tortuga, hay muchas de las imágenes clásicas o tradicionales, ya sea de la filosofía o de la literatura antigua. Bien, ahí vemos que emerge como otra lógica, otra racionalidad posible ligada a Penélope. Esa es un poco el planteo de ese capítulo 3. Pero vamos al 2. ¿A ustedes les llegó que yo mandé por mail? Lo mandé hoy a propósito, no es que no lo tenía y qué sé yo. Lo que pasa es que lo que no quería es que yo quería que funcionara algo intuitivo un poco. ¿Pudieron leer? Son unas 6, 7 paginitas que son fragmentos mezclados de los filósofos, ¿sí? Que sería como un gancho para que veamos el capítulo 2. Ahora por un rato nos olvidamos de las mujeres y pasamos al descubrimiento del sujeto moderno, que sería el capítulo 2 de Bürger, donde va a ir armando como estas discusiones o este rompecabezas de cómo se arma ese sujeto moderno. Si quieren, a ver, les pregunto a vuelta, ¿les llegó esas 6, 7 páginas? ¿Sí? ¿Las pudieron leer? ¿Mazo?
Sí. Mazo, ahí me dice, ay, qué linda esa nena, Sole. Sole me dice Mazo. Bien, vamos a hacer una cosa. Yo querría como puntualizar o profundizar en algunas de las cosas que me parece que podemos como volver como más interesantes o tomarlas, ¿no? para nuestro curso de cada uno de los pensadores, y después vemos de esas paginitas que yo tomé ahí fragmentos, ¿no? de algunos de los textos de todos ellos, y cuáles son las marcas, las señales, cómo nos damos cuenta quién escribió cada cosa, ¿sí? O dónde está ese rastro de sujeto que aportó cada uno de estos pensadores. Fíjense, arranca con Agustín, que no tiene nada que ver, no nada que ver, o sea, no es un pensador de la modernidad, si ustedes saben, es uno de los filósofos cristianos que escribe sus confesiones, pero justamente Bürger se ocupa, ¿no? de marcar cuáles serían los aspectos en los cuales Agustín puede ser un precursor de este sujeto de la modernidad y en qué punto se separa, ¿sí? En principio esas confesiones son unas confesiones que el diálogo se plantea con Dios, ¿sí? Entonces, ese sujeto o ese yo no es un yo independiente, sino que es un yo que está totalmente tramado en ese diálogo con Dios. Incluso se le agradece a Dios la posibilidad de poder hablar. Ese punto justamente es lo que no tiene que ver con la modernidad. Sí hay algo donde aparece textualizado casi por primera vez, y eso sí es un indicio conducente, que sería la interioridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en San Agustín, la oposición platónica entre lo material y lo inmaterial se reescribe como lo interior y exterior. O sea, Agustín dice, no salgas fuera, retorna a ti mismo, en el hombre interior habita la verdad. O sea, esa textualización de la interioridad sí va a tener que ver, ya lo vamos a ver después en Montaigne y en Descartes, va a tener que ver con el sujeto de la modernidad. O sea, este modo interiorizado de la autorreferencia sí tiene que ver, pero ¿en qué punto se instancia? En que eso está mediado a través de Dios, ¿sí? Y eso no tiene que ver con el sujeto de la modernidad. Y estas primeras confesiones de San Agustín no son todavía una autobiografía, ¿sí? Todavía lo central no se centra en la individualidad. Y si bien hay dudas y demás, se anticipa a Descartes en el acto de dudar, pero ahí la fe y la razón en San Agustín van juntas, ¿sí? No se duda jamás de la fe. Entonces ese sería como, en San Agustín ahí vemos un precursor, ¿sí? Luego, a ver, para el que le interese, San Agustín vivió entre los años 354 y 430 después de Cristo, ¿sí? O sea, es casi sobre el fin del Imperio Romano. Y luego salta el texto de Bürger a Montaigne. Y Montaigne sí es alguien en quien nos interesaría detenernos un poco más, porque ustedes lo vieron ya mencionado en Agamben y en el autor de Cantos de Experiencia, ¿sí? Lo vimos mencionado en relación con la experiencia como el gran filósofo de la experiencia. De hecho, Agamben lo que dice siempre es que en Benjamin reaparece todo el problema de la experiencia,
con una fuerza, una variedad y una riqueza como no se veía desde Montaigne, ¿sí? Y acá sí hay algo en donde nos detenemos un poquito más, porque Montaigne es un filósofo francés, vivió entre 1533 y 1592, al que le tocó una época tremenda, porque le toca la época de las guerras de religión, y él siendo un tipo importante de la nobleza y demás, eh, tenía algo que es como una gran ironía para ser un personaje histórico en el medio de esas tensiones, que es como un cultor de la tolerancia en un punto. Él, de hecho, además investigando un poco, qué sé yo, cuestiones biográficas, por parte de madre y demás, la madre tenía que ver, venía de España, y demás tenía que ver con los judíos que fueron echados de España. O sea que el tipo en su familia y demás él era, nada, convertido al catolicismo, digamos, toda la rama materna, porque no les quedó otra, y luego en su familia había protestantes también. Entonces, en las guerras entre católicos y protestantes, él era consejero de los reyes y fue mediador, justamente. Llegó a ser alcalde de Burdeos y demás, como su padre, digamos, tiene una actuación pública, pero luego se retira, ¿sí? Se retira y a lo largo de 20 años, muere a los 50, si siguiéramos esta cosa de Martín con las edades, qué sé yo, muere a los 59 años, pero digamos, desde los 38 empieza a escribir los famosos ensayos. Los ensayos de Montaigne son, digamos, hay muchos escritores, artistas, filósofos a lo largo del siglo XX que siempre elogian los ensayos de Montaigne. Yo les voy a mandar un link que está ¿vieron la biblioteca Cervantes virtual que tiene mucho colgado en línea? En la biblioteca Cervantes virtual están los 3 libros de los ensayos de Montaigne. En vida Montaigne publica 2 libros, y él tenía digamos, una especie de hija adoptiva, que fue una filósofa importante, que es la que edita, digamos, el tercer libro, edita las correcciones y el tercer libro. En la Cervantes virtual están los 3 libros. Normalmente lo que circula es la versión que llegó a publicar Montaigne en vida, casi al punto de morir, en 1592, y es el libro 1 y el libro 2. Si uno va a los ensayos, lo que ve como texto que es notable, justamente es lo que acá señala Bürger, ¿no? Ve como los aspectos más heterogéneos y variados de la experiencia. Supónganse, es un tipo, obviamente para la época, Montaigne, muy culto, o sea, recibió una educación que en su momento era de excelencia, o sea, el padre lo cría en una especie de castillo, qué sé yo, y no, recién aprende el francés a los 7, 8 años, porque lo hace aprender como lengua materna el latín, el griego, para que pueda leer los textos filosóficos de la antigüedad y demás. O sea, y además, con toda esta experiencia de viajes y demás, toda su experiencia a la vez está atravesada por los textos literarios, por toda la cultura. Y hay, en los ensayos, pone a prueba justamente su propia subjetividad, la de Michel de Montaigne, pensando con toda su cultura, y contrastando distintas experiencias. Por ejemplo, cuando alguien se cae de un caballo, y va oponiendo cosas, es muy entretenido leer los ensayos, o sea, y justamente hay un registro del pensar sometido a toda esa variedad de experiencias, ¿sí? Por eso reúne ejemplos de todo tipo, ¿no? Y esos ejemplos no tratan de sintetizarse o de generar un todo, ¿sí? Sino que los ensayos no es ningún todo, sino que está compuesto de partes e instantes, y cada uno de los cuales conserva su autonomía frente a todos los demás, ¿sí? Son capítulos cortos,
qué sé yo, a veces hay capítulos de la relación entre los padres y los hijos, hay de todo tipo de cosas. Y siempre presenta en relación con el objeto del que trata todas las contradicciones, o sea, trata todos los casos. En ese sentido es como un ir construyendo una reflexión en torno a las experiencias, ¿sí? Y justamente, ¿no? Hay algo interesante, que en realidad estos ensayos él los escribe retirado en su casa, en su castillo, cuando ya no quiere desempeñar ninguna función pública ni nada, y eso es un punto en común con Descartes. O sea, justamente hay como una nota interesante de Bürger que dice, bueno, el sujeto de la modernidad, ¿no? En estos dos que van a ser opuestos en alguna medida, estas dos visiones, la de Montaigne y la de Descartes, surge como puertas adentro, ¿no? Como si dijésemos, no sé, como nosotros ahora que estamos cada uno encerrado en nuestro escritorito, en nuestra biblioteca, bueno, supongan, sin la pandemia, sería como ellos, ¿no? Se recluyen y empiezan como a gestar este sujeto de la modernidad. Hay algo interesante de Hegel que rescata a Bürger en relación con Montaigne, que dice que, a ver, por ahí ustedes se preguntarán, ¿por qué dicen que Montaigne funda, digamos, un yo escéptico? ¿En qué sentido escéptico? En el sentido de lo que yo les mencionaba antes, ¿no? Como le toca vivir una etapa de muchas pasiones, guerras de religión, cuestiones de creencias. Entonces, ahí hay como una distancia, o sea, Montaigne no creía del todo en nada, o sea, había como un equilibrio, que es lo que genera la tolerancia, que es justamente no llegar al extremo con ninguna creencia. Entonces, en ese sentido, ese escepticismo le permite transitar esa época terrible salvando o fundando este sujeto de la experiencia que es como muy respetuoso y llega hasta cierto punto, en ese sentido escéptico, ¿sí? Acá lo que destaca también Bürger es que los ensayos no son todavía una autobiografía. O sea, el que es, dentro de la modernidad, el que escribe, digamos, como la autobiografía, como género completo, en realidad es Rousseau. Vamos a tener que llegar a los pensadores más cercanos al iluminismo, a la Revolución Francesa, para tener la autobiografía. Pero, sin embargo, van surgiendo los géneros del pensamiento, de la filosofía y de la literatura, ¿sí? Los grandes géneros. O sea, tenemos los ensayos a partir de Montaigne, en Descartes vamos a tener la discusión filosófica o las meditaciones, ¿sí? Pero digamos, el género de la subjetividad por excelencia, así conformado, que es, bueno, luego de toda una vida, casi al final alguien escribe la autobiografía, para eso vamos a llegar a Rousseau. Hay algo interesante en la escritura de los ensayos de Montaigne, que es que, a diferencia de Rousseau, la escritura no se hace a posteriori, como justificación de la vida, sino como un intento de experimentar todo sobre sí. Por eso yo ponía el acento en que es un libro que se escribe a lo largo de 20 años, ¿sí? Y la escritura se toma como un proceso exploratorio, que en la historia de la literatura eso se va a volver a dar con Stendhal, con los surrealistas también, ¿sí? Y por eso a Benjamin le interesó mucho Montaigne y le interesaban mucho los surrealistas, porque tenía que ver con una escritura en proceso, que el proceso de la escritura tenía que ver con la experiencia también, ¿sí? Y eso es bien interesante. Bien, entonces en Montaigne, sintetizando, tendríamos como este sujeto
específico, casi pendiente de todas las particularidades y variaciones del mundo, ¿sí? Y en Descartes, que es el gran filósofo, el gran fundador del sujeto de la modernidad, tendríamos como la oposición opuesta, en algún sentido, ¿sí? Hay algo que señala Bürger, que es que el escepticismo de Montaigne en Descartes es reinterpretado y se transforma en duda metódica. Justamente, ¿no? Montaigne no quería llegar a una síntesis, ni a una abstracción, ni a una idea totalizadora, ¿sí? Y Descartes sí. Descartes quiere llegar a un momento positivo de afirmación, ¿sí? De ahí la famosa, ¿no? La famosa frase de dudo de todo, pero mientras dudo, no dudo de que estoy dudando. Si dudo, pienso, y si pienso, luego existo. Esa es como, ¿no? La máxima cartesiana, que ahí vemos que se aferra a la duda o al escepticismo, pero para avanzar y toparse con una primera certeza sólida, que es que, bueno, ese sujeto que duda, no duda de sí mismo, llega a una primera certeza, ¿sí? De que si dudo pienso, y si pienso existo. Y esa primera afirmación le permite fundar su filosofía. Y con eso fundar un sujeto que se desdobla, pero a la vez es un sujeto, ¿no?, de la certeza. A ver, esperen, dice Gabriela, profe, a mí me costó mucho entender a qué se refería con un yo idéntico. Ah, eso es en la introducción. Hola, a una compañera se le cortó internet y ahora está intentando volver a clase. ¿Podrían admitirla? Ahí, Guille, fijémonos si hay alguien esperando. Tomás, el pensamiento cartesiano que lleva a la afirmación de la existencia del sujeto, ¿no puede llevar al solipsismo? Qué interesante, Tomás, tu pregunta. Ahí vamos, a ver. Está bueno, en un punto es, a ver, el sujeto cartesiano en un punto, ahí Tomás dice, bueno, el yo soy, ¿no? El yo soy yo, el yo soy el que soy, en un punto en esa afirmación de la certeza. Lo que sucede es que el yo, fíjense, y esto es una paradoja interesante, aún este sujeto de la modernidad súper racional, para afirmar el yo soy yo, en francés incluso es genial, porque hasta gramaticalmente ese yo es el moi, je suis, ¿ven? El moi y je son dos palabras distintas. Ese desdoblamiento, aún, digamos, incluso para ser uno se necesitan dos. Esa sería la paradoja, ¿sí? En ese yo soy yo, el yo es a la vez sujeto y objeto, porque hay un movimiento de autorreflexión. Entonces, en un punto, lo del solipsismo, en realidad no sé si es tanto solipsismo, más bien es un yo de la abstracción. Yo voy a avanzar un poquito con Descartes y ahora lo vamos a ver. Hay 4 reglas fundamentales a las que hace alusión allí Bürger, y sí, son reglas del pensamiento, que es primero la regla de la evidencia, ¿no? O sea, en las reglas del método de Descartes, llegar a una primera, aceptar algo verdadero que se presente como un pensamiento claro y distinto. Por ejemplo, esta cuestión del mientras dudo, no dudo de que estoy dudando, y entonces si dudo es que estoy pensando, y si pienso es que existo, esa sería una primera evidencia, ¿sí? Lo que inventa con estas reglas, inventa como un edificio de reglas abstractas que le permiten como armar el edificio de lo que va a ser después el pensamiento científico. Porque fíjense, la primera regla es esta que decíamos de la regla de la evidencia. La segunda es la regla del análisis.
es que de un todo complejo, a través del análisis lo podemos dividir en partes, ¿sí? O sea, como que la razón se las arregla mucho mejor dividiendo en partes. Pensemos, para que esto no quede como así en una nube abstracta, pensaba en cuál de nuestras teorías literarias nosotros podríamos ver, que yo, tanto el formalismo ruso que le da pie como el estructuralismo. Pensemos en cualquiera de los ejemplos que nos ha donado el estructuralismo, ¿no? Incluso hasta el Barthes estructuralista el que se aprende más en la secundaria, ¿vieron? El de la narrativa, donde uno distingue los núcleos, catálisis, índices, o qué sé yo, el de las funciones de prop del cuento popular, que son como 30 y pico de funciones que analizan, que están en todos los cuentos, ¿no? Que son funciones como vacías, el actante, el paciente, el que recibe el obsequio, ¿no? O sea, todas esas categorías que nos permiten justamente analizar, o sea, algo complejo le vamos como aplicando, lo vamos dividiendo, ¿sí? Luego la tercera regla es la de la síntesis. Todo eso que analizamos se puede volver a componer, ahora ya habiéndolo entendido, con un nuevo sentido. Y una cuarta regla, que es la de la enumeración, ¿no? Que yo puedo como volver a enumerar, a numerar, a ordenar, o a organizar, o a clasificar todo eso. Por eso estas reglas se pueden entender como principios para fundamentar una ciencia universal que no depende ni de la especificidad del objeto, ni de la subjetividad del investigador o del sujeto cognoscente. Que para Descartes, el sujeto para conocer tiene que evitar la precipitación y solo aceptar juicios claros y distintos, como decíamos, ¿no? O sea, hay todo un entrenamiento y un autodisciplinamiento del yo para adquirir esa certeza, ¿no? Que tiene que controlar, ¿no? La precipitación y toda relación cargada de sentimientos con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza deja de ser un tú, deja de estar animada. ¿Se acuerdan en un momento de Agamben, que es el texto este tan lindo que leyeron de Infancia e Historia, donde hablaba de las fábulas, donde la naturaleza o los animales hablaban? Y que, bueno, justamente en el planteo de la ciencia, de este sujeto cartesiano, la naturaleza deja de enfocarse de esa manera, o como un medio que nos rodea y nosotros inmersos en la naturaleza. No, la naturaleza pasa a ser ese objeto, que está, justamente la raíz etimológica de objeto es lo que se pone delante, lo que está delante. O sea, al postular que hay un sujeto que conoce y un objeto que es lo que vamos a conocer, es todo un planteo, que es justamente el planteo de cómo conocen las ciencias, ¿sí? Ahí hay una revolución en un punto, o sea, pensemos todo esto que yo les decía, nos donó el estructuralismo, es verdad, cuando uno quiere, bueno, no sé, ya sea desde el análisis sintáctico o el análisis de las partes de algo, bueno, es esto, ¿no? El sujeto-objeto. Ahora, eso que a su vez nos permite, qué sé yo, clasificar, catalogar y acceder rápidamente a un tipo de conocimiento, nos obtura otras formas de acercarnos, ¿sí? Nos obtura otras formas de la crítica, otras formas de entender los textos. Bien. Ese objeto que se conoce, la naturaleza convertida en objeto, es lo que luego, justamente, lo que Adorno y Horkheimer van a criticar, es lo que después en la lógica del progreso y la razón cientificista, es lo que se convierte en esa naturaleza totalmente dominada, ¿sí? Y convertida ya sea en productos, bueno, a lo que nos ha llevado la modernidad. Y lo que Agamben dice que, bueno, justamente lo que antes era la experiencia, por ejemplo, pensemos la experiencia, todas las cosas que va contando Montaigne,
o la experiencia del bosque, o la experiencia de la naturaleza, cómo eso se convierte después en experimento, ¿sí? O sea, cada una de estas cosas, o sea, el sujeto domina, ¿no? El sujeto de la razón empieza a dominar la naturaleza, como así también después va a conquistar otros pueblos, y bueno, aparece toda la cuestión de la dominación. El otro presupuesto, ¿no?, que aparece en Descartes es que justamente este yo racional se separa del cuerpo, ¿no? O sea, esta separación mente-cuerpo fuertemente arranca con Descartes. Y en relación con la sensibilidad, con las sensaciones o con el cuerpo, no es partidario de la represión, sino del control de las pasiones. Hay un texto, o sea, el que más está tomado en Bürger es el clásico El discurso del método. Si alguna vez tienen ganas de leer, ¿se acuerdan cuando Martín decía que uno puede leer, por ejemplo, un texto de historia, lo podemos leer como literatura? Bueno, un texto filosófico, casi que, sobre todo estos textos más antiguos, también se podría leer como literatura. Un texto de Descartes que yo se los aconsejo son las Meditaciones Metafísicas. Alucinante texto, las Meditaciones Metafísicas. No sé, Guille, que sos de filosofía o alguien que lo haya leído, si quiere interrumpir, hablar y opinar, genial. Porque las Meditaciones Metafísicas también es como todo el cuestionamiento también de la razón, de si aparece un Dios engañador, o de cómo las sensaciones pueden conducirnos a error, y entonces cómo va deslindando la razón. Y es sumamente interesante, porque hasta está contado, hasta tiene, si bien son todos razonamientos, hasta tiene suspenso, ¿sí? Entonces voy a lo de la idea del solipsismo. En el solipsismo, me parece, yo tendría que indagar un poco más en autores que estén como más en esa corriente, pero en el solipsismo hay más un sujeto concreto. Yo lo que creo es que con el pensamiento cartesiano a lo que arribamos es a este sujeto que es más bien abstracto, o sea, que se abstrae, ¿no? Está abstraído de las condiciones materiales. A ver qué me dice Tomás, el solipsismo entendido como que lo único que se puede probar que es real es la existencia del yo. Sí, en ese sentido sí, pero en realidad yo creo que el pensamiento cartesiano en ese punto es más ambicioso, en el sentido de que tiende a que, digamos, justamente todas estas reglas de las que hablábamos se van a poder aplicar sobre cosas de la naturaleza, pero la van a dominar racionalizándola, ¿sí? Avanzamos un poquito más. Igual la dejamos pendiente para ver lo del solipsismo. Pero fíjense, en el texto de Bürger, en realidad, coloca a Montaigne y a Descartes como opuestos que pueden llegar a ser opuestos complementarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Montaigne, digamos, se dedica o funda el yo individual concreto basado en un proceso de experiencia que es inacabable, ¿sí? Mientras que Descartes funda el yo abstracto universal, que es el fundamento de un saber con certeza. O sea, y lo que va a marcar Bürger es que justamente el sujeto de la modernidad se debate entre esta cuestión de lo particular, o lo concreto y lo abstracto. Es como en un péndulo, eso va a estar siempre presente. O sea, lo que postulan estos dos filósofos que son opuestos, pero que en un punto resultan complementarios. En Montaigne, si bien Montaigne en esa experiencia que era personal, en parte en su persona lleva en sí algo de lo universal, porque él decía, cada individuo lleva en sí la esencia entera del hombre, ¿sí? Y en Descartes, el yo de la razón se desarrolla a partir de la historia concreta de Descartes y de ciertas condiciones, como bien va a demostrar Bürger. Bürger lo que va a demostrar es que
los dos, tanto Montaigne como Descartes, presentan un desarrollo reflexivo, en donde esto lo habíamos dicho, pero que el yo es a la vez la instancia observante y observada, hay un desdoblamiento, ¿sí? Y él se hace una pregunta interesante en este capítulo, dice, bueno, a ver, producida, ¿no? Los ensayos, Montaigne vive unos años antes, ¿no? O sea, producidos los ensayos, y Descartes obviamente lo había leído, producidos los ensayos de Montaigne, ¿hay una causa genética que haga que de Montaigne luego devenga un Descartes? No, dice, no. Allí nuevamente lee, en términos de historicidad y de dialéctica, pero histórica, y dice, bueno, en realidad la razón cartesiana va acompañada en la época de varios procesos de racionalización que afectan, digamos, esferas variadas de la realidad histórica de ese momento en Francia, ¿no? Por ejemplo, aparece, aparece como la fundación del Estado de las monarquías absolutas, ¿sí? Aparece el cardenal Richelieu en 1620, que digamos, fue uno de los ministros de Luis XIII, y que funda, digamos, hay todo cita y un texto que funda toda la fundamentación del poder soberano, ¿no? Que tiene la misma lógica que el sujeto de la razón cartesiana, dice. ¿Por qué? Porque, fíjense, dice, del mismo modo en que la razón en Descartes es indivisible y tiene su sede en el individuo, así también es indivisible la soberanía y tiene su sede en el rey. Así, lo que es indivisible puede dividir y dominar a lo demás, ¿sí? O sea, digamos, aparece como una primera racionalización, un primer fundamento del Estado moderno, que no es el Estado de la República, la Revolución Francesa, sino una etapa previa, es el Estado de la monarquía absoluta. O sea, se termina la disgregación de los nobles, del poder feudal, y aparece un Estado que centraliza, ¿sí? Acá se basa en Foucault, en Historia de la Locura, lo cita textualmente, y dice, bueno, la razón cartesiana y la autodisciplina del yo se imponen, y se crece esa etapa que se cree ese hospital general que encierra y custodia, no solo a los locos, los enfermos, sino también a los desocupados, a los pordioseros, a los criminales, es decir, a todos los que sobran en el sistema y no encajan en esa razón estatal, se los controla, se los reprime, y a la vez se los convierte en mano de obra barata. Y también hay otros fenómenos que acompañan a todo este proceso de racionalización del Estado y de la sociedad, que tiene que ver con, por ejemplo, la fundación de la Academia Francesa, ¿no? Que ahí hay un instrumento cultural al servicio de la centralización absolutista del poder real. Entonces, digamos, no aparece, no es que, digamos, una cosa genética o causal desde Montaigne, sino que hay determinadas condiciones históricas que también acompañan el surgimiento de este tipo de sujeto y de razón moderna. Hay algo que sí no es en vano y se paga un precio, ¿no? Por toda esta domesticación del sujeto, esta especie de disciplinamiento de las pasiones, que es que se genera como contrapartida toda una zona subjetiva que no se domina, que tiene que ver con la interioridad, hoy lo llamaríamos el deseo, ¿no? Esa parte del deseo, digamos, sin meta. Otro término que va a aparecer ahí, que es el ennui, que es el tedio vital, el aburrimiento, el vacío, ¿sí? O sea, el psicoanálisis eso lo estudió muy bien, ¿no? O sea, justamente uno, en una terapia psicoanalítica, nuestro deseo va cambiando de objeto. Primero queremos tal cosa, o estudiar tal cosa, trabajar de esto, hacer lo otro, y nada, y vamos cambiando de objetos, pero en realidad el vacío, el deseo es un deseo sin objeto, en el fondo, ¿sí? Eso es lo que el psicoanálisis ha estudiado muy bien.
pero bueno, en estos términos, lo que queda fuera, o sea, muchas cosas quedan fuera del sujeto cartesiano. Todo el cuerpo escindido, eso también va a traer muchas consecuencias. Cuando Alicia llegue con sus teóricos y veamos toda la cuestión del erotismo, la pornografía, y yo, bueno, el cuerpo obviamente que retorna con todo, ¿no? Frente a esta razón que no lo tiene en cuenta. Y también esta cuestión del vacío, que va a reaparecer en Pascal, ¿sí? Bien, lo interesante de Bürger es que no se queda solo con Descartes y, bueno, y Montaigne, que es su opuesto complementario, sino que va a tomar a un par de filósofos, digamos, no menores, pero sí en cuanto a esto, que siempre son como más marginales, porque son cuestionadores en un punto del sujeto moderno. Y lo que él demuestra es que en los mismos años surgieron fuertes críticas a este sujeto de la modernidad. Entonces, bueno, toma a Pascal, ¿sí? que retoma un aforismo de él, que es el yo es detestable. Tanto Pascal como la Rochefoucauld son dos pensadores que escriben otro género, que son los aforismos. ¿Sí? Pascal también no solo es filósofo, también tiene desarrollos matemáticos importantes, y digamos, y también fue un religioso en un punto, ¿sí? Y tiene que ver en la época, por ahí lo vieron, no sé, a Pascal no se ve en literatura francesa, pero cuando se ve Racine, el jansenismo, y toda esta movida que tiene que ver con lo religioso, reaparece Port Royal, que es como una escuela de pensamiento donde también Pascal tuvo que ver, ¿sí? También Pascal es un pensador bastante interesante, porque justamente alguien que también desarrolla los fundamentos de la matemática, no obstante, es como un opositor al proyecto de la modernidad, es un antimodernista, porque defiende la religión en un momento en que la verdad es que los fundamentos religiosos habían sido, o estaban siendo, ¿no? por el sujeto de la modernidad y la ciencia que está surgiendo, fuertemente cuestionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay cuestiones que no se van a basar en Dios, sino que se van a tener que fundar en la razón. Justamente Pascal es consciente de eso, y aunque defiende la religión, la defiende usando argumentos racionales, justamente para poder discutir con todos los otros, ¿no? con sus contemporáneos. Hay algo interesante, justamente Pascal es el filósofo del vacío, aparece este término ennui, vacío, tedio vital, porque postula esto, ¿no? Que toda la infelicidad de los hombres proviene de una sola cosa: no saber estar sentados en una habitación sin hacer nada. Entonces dice, bueno, mucho antes, ¿no? de nuestra época, siglos XXI y XX, dice que todos los divertimentos, si usa esa palabra, justamente tapan ese no poder estar, no poder entregarse a esa vivencia interior, a ese vacío, a esa autocontemplación, que la tenemos que llenar con cualquier cosa. Dice que al hombre no lo caracteriza la abundancia de la vivencia interior, sino el vacío. Necesita una actividad incesante que no es más que esparcimiento. Apenas el hombre está solo, cae en el tedio vital. Esto solo se supera, según Pascal, dirigiéndose a Dios. ¿Sí? Y ataca fuertemente a la filosofía de Descartes, porque justamente Descartes crea este fundamento teórico como cosa conquistadora del mundo, y fíjense lo que dice, esto está citado de Bürger, lo tienen ahí, dice, el yo tiene dos propiedades: es injusto en sí, pues se convierte en centro de todo; es incómodo para los demás, ya que los quiere sojuzgar, pues todo yo es el enemigo, y le gustaría ser el tirano de todos los demás. Fíjense el ataque al yo, ¿no?
Y si Descartes, digamos, entronizaba a la razón, Pascal va a señalar que el yo está continuamente a merced de la imaginación y del miedo. Es interesante esto que aparezca lo del miedo. Pero para demostrar esto emplea la argumentación racional. O sea, Pascal intenta en vano, digamos, ¿no?, detener el salto a la modernidad, pero es interesante, ¿no? Es interesante lo que plantea. Y el último de los pensadores que toma, que quizás de pequeños hemos leído fábulas, ¿no?, de este noble La Rochefoucauld, que vivió entre 1613 y 1680, y el subtítulo que le pone Bürger es El descubrimiento de lo inconsciente. Este señor es un miembro de la alta nobleza, que su clase social es una clase social derrotada, ¿no?, frente a la monarquía absoluta. Los nobles feudales son los que pierden esa batalla política. Entonces, luego de participar en varias guerras y fracasar, se retira a sus propiedades y se dedica justamente a escribir, digamos, con mucho autoanálisis y sarcasmo, fábulas y máximas. Y hay algo más, esto no lo dice Bürger, lo digo yo, pero que está bueno relacionarlo. Hay un texto de Foucault que nosotros algunas veces lo dábamos, que es Genealogía del racismo, ¿sí? En Genealogía del racismo, Foucault va armando, es un texto muy nietzscheano de Foucault, va armando una especie de contrahistoria, ¿sí? Y en esa contrahistoria, justamente las ideas de la Revolución Francesa y demás, él las rastrea. Uno de los orígenes de esas ideas son las críticas que surgen de los nobles feudales derrotados y resentidos con el poder absoluto de la monarquía, que los saca totalmente, o sea, luego de siglos de dominación que habían tenido a lo largo de la Edad Media en el feudalismo, pensemos lo que es esta fundación de este primer estado de la monarquía absoluta. Les quita el poder, les reduce las tierras, ya no pueden dirigir los ejércitos. Entonces, bueno, ese pensamiento, ese resentimiento y esa crítica permite como ver como varios lados flacos, ¿no?, de este proyecto de la razón también. Dice La Rochefoucauld, dice, el yo no es solo la sede de la razón, sino en igual medida la sede del autoengaño. En este sentido es como un precursor de lo inconsciente. Y él habla del yo o del amor propio, dice, ¿no? El amor propio es la fuerza impulsora de la acción humana y una instancia de autoengaño. Dice que las metas pulsionales muchas veces en un sujeto están tan enmarañadas que quedan ocultas al propio yo. O sea, 200 años antes que Freud, digamos, estos abismos, hay algo que el yo de la razón o el yo de la conciencia no puede controlar. O sea, los deseos más ocultos, ¿no?, no los podemos controlar. Y esto lo dice, ahí hay algo que se escapa a ese yo autoconsciente de Descartes. Y Bürger, que justamente, ¿no?, o sea, siempre lee muy bien todas las cuestiones, las condiciones históricas y demás, vincula esta lucidez, digamos, hoy diríamos de loser, de perdedor, a su situación de clase. O sea, la libertad feudal se ve ampliamente limitada por el absolutismo, y entonces desarrolla una capacidad de autoanálisis que va al fondo con los propios autoengaños. Y entonces ahí tenemos, ¿no?, todo ese mapa del sujeto, y hagamos una cosa, para la vez que vienen esas 6, 7 paginitas que yo les di, se van a dar cuenta enseguida de quién es quién. No les puse a San Agustín, pero a los otros 4 están. Entonces, ustedes traten de marcar todos estos elementos y ver cómo fundamentarían, a ver cómo se dan cuenta quién dijo qué cosa, aunque no tengan el título, el texto, de dónde lo saqué y demás, sí se van a dar cuenta de qué aspecto del sujeto de la modernidad está sostenido o cuestionado, ¿no? Nos quedan unos minutos que yo querría avanzar un poco en el capítulo 3. Pregunta, a ver, el 1 es de Descartes, a ver qué me dice.
Sole me pregunta, ¿el 1 es de Descartes? Ay, sí, Sole, sí. El 1 es Descartes. El 1 es Descartes. Sí, bien. A ver, vos cómo te diste cuenta. Si querés ponete el micrófono. Porque hoy estuve leyendo un poquito el discurso del método. Ah, genial, Y genial. empieza con eso, así, casi, de que va a dejar atrás todo lo que él tenía como sentado, como un principio aceptado, y bueno, y va a tratar de sacar una conclusión inapelable, digamos. Y también es muy interesante que dice que él como que lo estuvo pensando mucho tiempo y, y buscó el momento justo de hacerlo, como que esperó llegar a la adultez para madurar bien todo lo que había pensado y ahí se puso a escribir, ¿no? Eso es más Buenísimo, o menos un poquito de lo que leí. buenísimo. Pero viste algo que es interesante, por ejemplo, porque yo les digo todo esto de los pensamientos claros y distintos y las reglas, y ustedes me dicen, ay, qué plomazo que debe ser. Pero era esto que yo les decía, lo de las meditaciones metafísicas. Cuando te pones a leer esos textos, es como que casi lo puedes leer literariamente, tiene hasta suspenso, te atrapa esa forma de ir como dudando y desbrozando hasta que llega a afirmar algo. Eh, está bueno que, no sé, yo después les voy a mandar un link con lo de Montaigne, pero está bueno acercarse, aunque sea, digo, no tomarlo de Bürger y le creemos a Bürger. Indagamos un poco, total, todo esto está en internet, son textos antiquísimos, clásicos, y podemos leer un poco de estas cosas. Un par de cuestiones más sobre, a ver, ¿alguien quiere comentar algún otro de lo que, si lo llegaron a leer, de si se sorprendieron con algo y demás? Si no, lo retomamos la vez que viene, eso, con más tiempo, y si lo leen con tiempo y demás. Es más, hasta pueden hacer trampa y meter algún fragmento en el Google y les sale qué texto es. Lo que pasa que, más allá de que hagan eso, lo que está bueno es ver si nos damos cuenta, si pensamos o cómo nos resulta esto, ¿no? O sea, si reconocemos quién puede ser y por qué. El capítulo 3 que lo agregamos el viernes recién, ¿lo llegaron a leer o no? Ahí les tengo que pedir que tengan un poco de paciencia, porque les va a parecer algo loquísimo ese capítulo, como que no tiene nada que ver con lo que venimos diciendo. Franco dice, sí, a mí me gustó un montón. Dale, Franco, abrí el micrófono y comenta algo. ¿Qué te gustó un montón? Ah, no tengo micrófono, me dice, ja, 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 ja. Bueno, ¿qué te gustó? El capítulo 3, pero es diferente de los otros. Totalmente, totalmente. Bien. A eso iba, eso que vos decís me sirve un montón. ¿Por qué? Porque fíjense, ese capítulo 3 es el que escribe Christa Burger, que es la mujer de Bürger, ¿no? Y yo les digo, es un texto, hoy por hoy, la mayoría de ustedes que se han leído seguro, qué sé yo, a Virginie Despentes con lo de la teoría King Kong, o a Rita Segato, o a Judith Butler, nada, hay cosas que están en el debate actual, hay mucho más desarrollo, pero digo, de manera embrionaria, hay algo que me parece interesante, que es esto, que Christa Burger ese capítulo lo escribe en diálogo. A ver qué dice Franco. Dice, pero es diferente de los otros. Está escrito también un poco como si fuese una carta. Exactamente, está escrito como si fuese una carta. Y te interpela en segunda persona mientras analiza la carta. Tiene esos matices que son muy interesantes. Tal cual, Franco, tal cual. Mira, hay algo que no está dicho en el texto de Bürger, es algo que a mí se me ocurría como para que abramos este tercer capítulo y lo pensemos. ¿Vieron Rancière que, no sé, lo vamos a ver Rancière en la materia, vamos a ver varios artículos de Rancière, pero hay una idea de Rancière que siempre es muy interesante, que parte de la distribución de lo sensible. Él habla que hay una política interna a la literatura y al arte desde dentro. ¿Por qué? Porque la literatura y el arte se conecta justamente con la distribución de lo sensible. ¿Qué es la distribución de lo sensible? Tiene muchas manifestaciones, pero básicamente tiene que ver con que
en determinadas épocas históricas hay determinados usos de la palabra, o formas de usar de la palabra, o determinados géneros discursivos y literarios que están habilitados para ciertos sujetos y no para otros, ¿sí? O para ciertas poblaciones y no para otras. Rancière hay una cita, que cuando lleguemos yo se las voy a mandar bien, todas citadas, pero él usa una frase de Godard, del cineasta, que Godard dice, bueno, pareciera eh, que los cineastas palestinos están condenados al documental y los israelíes solo tienen el derecho a hacer películas de ficción. Esta división donde a veces se ve entre poblaciones que son dominadas y otras más dominantes, tiene que ver con la distribución de lo sensible, y a veces también la cuestión de los géneros. Fíjense, en todo esto que venimos leyendo, las voces que traman al sujeto universal, masculino diríamos después, ¿no? Se hacen en tratados filosóficos, meditaciones metafísicas, se inventa Montaigne, inventa el género ensayo, o las confesiones, ¿sí? que arrancan con San Agustín y luego llegan a Rousseau, que anticipan el género autobiográfico, que es el género del yo por excelencia, pero la autobiografía justamente no cualquiera escribe una autobiografía. Si pensamos en la literatura argentina, ¿no? ¿Quiénes escriben una autobiografía? Mansilla, ¿no? O sea, los tipos ilustres, los dueños de la tierra, diría Viñas, los que tienen la sartén por el mango, o sea, un poligrillo no escribe una autobiografía. O digamos, van a tener que pasar muchos años para que haya algún tipo de autobiografía plebeya. En general, el género de los dominados es cuando los dominados dicen yo para denunciar algo, el género es el testimonio, no la autobiografía. La autobiografía es el género del sujeto, de los sujetos encumbrados de la sociedad, de las clases dominantes, en general. O sea, muchas veces se han analizado recuerdos de provincia de Sarmiento justamente como la invención autobiográfica de alguien que no pertenecía a esa clase, pero que bueno, llega a ser presidente y demás, ¿no? Pero justamente en esa cosa donde él se inventa unos orígenes que no tenía comparados con otros, ahí se ve cómo funciona el género, ¿sí? En lo autobiográfico hay elementos ficcionales, pero que no están presentados como ficcionales, ¿sí? O sea, hacemos un pacto como que creemos esa historia. Entonces, fíjense, todos esos géneros que están naciendo, incluso muchos de ellos en esa época, son géneros que nacen para contar a ese sujeto universal masculino, ¿no? Y así como la circulación de los cuerpos reservaba para la esfera pública a los hombres y la intimidad hogareña para las mujeres, podríamos pensar que la circulación de la palabra reproduce esas diferencias también, porque la discusión filosófica de ideas, la discusión pública, circula en esos géneros altos, y la reflexión marginal, íntima, retirada de la esfera pública, digamos, sin una consecuencia inmediata en el debate, ¿no? Se reserva para las mujeres en las cartas, y otro género que no aparece acá, pero que va a aparecer en un tiempo cercano, son los diarios íntimos. O sea, las mujeres escriben en cartas y diarios íntimos. Entonces lo que dice acá Franco está muy bien, es muy sagaz, que es que Christa Burger escribe ese capítulo 3 también en forma de carta. Y ahí podríamos pensar que si el objeto que ella va a conocer son las cartas de esta Madame de Sévigné, no se separa, ¿no? Como esa cosa de sujeto-objeto, sino que más bien se confunde. O sea, es un capítulo que es hasta más difícil de leer, porque en un momento dado tenemos que ver quién es el tú de Christa Burger, o si nos metemos en la carta del propio personaje que está analizando, ¿no? Entonces, bueno, justamente, hay otra cosa que me parecía... A ver, yo ahí les voy a proponer algo, para que no sea un teórico, una cosa aburrida que diga yo todo lo que me parece a mí. Con todos estos elementos que nosotros analizamos desde Descartes, Montaigne, qué sé yo, traten porque es largo ese capítulo 3, o sea, uno lo valora cuando llega al final. Traten ustedes de
hacer una especie de lectura crítica de ese capítulo, viendo cuáles son las diferencias de esa voz femenina que aparece en este género menor de las cartas, y qué características tendría ese sujeto femenino, tanto en el uso del tiempo, no sé, en varias cosas, ustedes que lo vayan como detectando eso, y arrancamos, le dedicamos un rato, unos 20 minutos a la clase de la semana que viene, eh, viendo esto del capítulo 3. ¿Les parece bien? Si quieren, ¿saben qué? Yo pensaba hacer esto también, ponerles en el campus, nada, un par de, como unos foros cortitos, o sea, algo ligado por ahí más a todo lo de la modernidad, donde pueden mezclar Calinescu con cosas que dijo Martín, del narrador. Eh, esta actividad que podemos hacer de Bürger, y para la vez que viene, o sea, vamos a cerrar este texto de Bürger, y vamos a empezar con el de Benjamin, el del surrealismo. Que ahí yo no sé si lo llegaron a leer porque se superpuso, vieron esa semana en donde estábamos con esta cosa de las guías. Ese sí es un texto apasionante, un poco más difícil, y había unas preguntas que habíamos elaborado entre todos los docentes de prácticos que estaban allí. Por ahí hay algunas, yo les voy a poner, ¿no? O sea, esto que yo les voy a poner como en un foro o en el campus, no es nada súper obligatorio, está bueno el que tenga un poco de tiempo y ganas como para que la cosa no pase así como un ventarrón, sino poder rescatar y fijar algo de todo lo que estamos analizando, poder fijarlo como en algún ejercicio de escritura. El que tenga ganas y puede, vaya interviniendo, y si hay alguien que interviene después, fíjese lo que dijo otro antes para completar, para discutir, ¿no? O sea, como que vamos armando un diálogo de alguna manera. Eh, entonces, esto sería, entonces, poder arrancar con algún análisis que hagan ustedes o que rescaten aspectos, así como Franco fue aportando acá, del capítulo 3, y traten de, Benjamin tal vez no lo votemos toda la vez que viene, porque yo tengo como todo un encuadre para encarar este Benjamin y los sucesivos que hayan en el programa, o sea, como todo un encuadre teórico, así que, bueno, pero quiero que empiecen hablando como un poco ustedes. ¿Les parece bien? Genial, buenísimo. Les agradezco que tengan la paciencia de que arranquemos un poquito más tarde y terminemos un poquito más tarde, pero es la manera de garantizar que podemos grabar desde una misma máquina las clases y que después yo las pueda colgar. Bueno, les mando un abrazo, espero que estén bien. Cualquier duda, inquietud, textos, cosas que falten, me mandan por mail, las vamos intentando solucionar entre todos, ¿sí? Bueno, nos vemos. Gracias por todo.